Hoy vamos a dar un sermón sobre la obediencia. Permítanme orar antes de comenzar con la exposición de la mañana de hoy. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad y misericordia y por tu Santo Espíritu, Señor, que nos permite hoy congregarnos en obediencia a tu palabra, Padre. También pedimos que perdones nuestros pecados, perdones, Señor, nuestra falta de obediencia a tu palabra y obediencia a ti. Te pedimos que nos sigas capacitando, Señor, para crecer y madurar en la fe y para que esa fe, Señor, se refleje cada día en una obediencia genuina a ti, Padre, y a tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a exponer hoy fielmente tu verdad y que toda tu iglesia, Señor, pueda ser edificada mediante tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la obediencia a la fe o el discipulado como guardar todo lo que Cristo nos ha ordenado. Vamos a desarrollar tres aspectos de esa obediencia a la fe, que son la obediencia amorosa a Cristo, el discipulado como obediencia a la fe, la obediencia de Cristo y nuestra obediencia a Cristo en el contexto del seguimiento o discipulado, y la obediencia imperfecta o santos imperfectos, la obediencia de Cristo es nuestra esperanza. Esos son los tres ejes sobre los que vamos a trabajar en esta mañana. Vamos a ver para introducción el texto de Mateo 28, capítulo del 18 al 20. Este texto es muy conocido y usado para hablar sobre la misión de la iglesia, y es evidente que ese aspecto es importante dentro del texto. Hoy vamos a trabajar sobre ese mismo texto con un tema que también es importante y es el discipulado, que está marcado por la obediencia. Vamos a leer el Mateo 28 del 18 al 20, voy a leer para ustedes, donde nos dice: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a guardar. Esta palabra es la misma raíz de obedecer o de cumplir, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, es decir, con los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Hay otro texto en Romanos, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Voy a leer para ustedes donde dice: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Obediencia a la fe. También podemos ver, ese es el texto de Hechos, capítulo 6, versículo 7. En Romanos, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Entonces nosotros vemos que el discipulado tiene como objetivo el mismo objetivo que aparece en Mateo 28, promover la obediencia a la fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos envía a ir y a ser discípulos, es para enseñarles a guardar, es decir, a obedecer todo lo que Él les ha mandado o nos ha mandado. A modo de introducción podemos decir que en la época de la Alemania nazi, un joven teólogo luterano, en el contexto de lo que implicaba seguir a Cristo frente a un régimen totalitario que quería manipular y utilizar la iglesia para su propia conveniencia política, y meditando sobre las implicaciones del discipulado para la iglesia en ese contexto donde se vería a prueba
¿La obediencia al reino de Dios y su palabra o la obediencia a un hombre que quería gobernar las vidas de toda una nación basadas en su propio criterio? Sobre esto el joven teólogo luterano escribe: solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Palabras fuertes, pero necesarias en esa época. Dice, solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Diciéndole a la iglesia, en esta coyuntura se verá si eres realmente creyente, y la única forma como eso se verá es si obedeces a Cristo, cueste lo que cueste. Y él dice, aclarando su expresión, es verdad que la obediencia y la fe deben estar separadas a causa de la justificación, pero esta separación no puede suprimir la unidad que existe entre ellas y que consiste en que la fe solo se da en la obediencia. Como los textos que habíamos dicho, la obediencia a la fe. La fe solo se da en la obediencia y nunca sin ella. Y en que la fe solo es fe en el acto de obediencia. Solo es fe en el acto de obediencia. Pero nosotros vivimos en una generación contumaz y rebelde, que tiene un serio problema con autoridades y que tiene un serio problema con la obediencia. Nuestro mundo actual ha confundido el concepto de libertad con el concepto de autonomía, y con esa confusión pretende desconocerse cualquier tipo de autoridad. Nosotros podemos ver hoy que el ideal de muchos jóvenes es crecer para ser independientes, entendiendo esa independencia como la capacidad o autonomía de poder hacer lo que quieran. Muchos de ellos quieren crecer para lograr ese objetivo. Es obvio que el problema no es que crezcan, sino que en el sentido de su crecimiento no puede estar la idea insana de creer que al ser mayores y poder autosustentarse, se libran de cualquier obediencia a la autoridad. Ser independientes o crecer, si es de una forma sana, es algo que hace parte de lo que el Señor enseñó. Dejar a padre y madre es un mandato, si se hace de forma adecuada. El problema en esto está en la motivación que se busca. Buscan no tener que obedecer nunca más. O dicho en otras palabras, buscan poder hacer lo que quieran, no estar sujetos a ninguna obligación moral de respeto a una autoridad. No quieren tener nadie que les diga qué hacer o qué no deben hacer. En estos días los jóvenes dicen que no quieren oír más cantaletas, esposas dicen que no quieren oír más a sus esposos, empleados dicen que no quieren recibir más órdenes de nadie. Junto a esa detestable palabra de obedecer, se encuentra otra detestada por nuestra sociedad y es disciplina. ¿Por qué? Porque la indisciplina es un rechazo a la autoridad. Nos resistimos a la disciplina en gran parte, ¿por qué? Porque rechazamos cualquier tipo de autoridad sobre nuestras vidas. Pero curiosamente, en aras de esa libertad, quien pide ese derecho de ser libre, al mismo tiempo, por lo general, quiere ser la única autoridad. Y que mi pensamiento sea la única autoridad y que mi criterio sea siempre aplicado. Curiosamente, todo aquel que dice que quiere ser libre, quiere tener autoridad sobre otros. Los que curiosamente buscan libertad para él, cuando se trata de tener cierto poder, desembocan siempre en un totalitarismo. Yo quiero hacer lo que quiero, pero si yo tengo otra autoridad, tienes que hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Esa persona me tiene que obedecer siempre y sin chistar. Entonces vemos la paradoja del corazón del hombre.
quiero libertad para mí, pero una absoluta autoridad para mí sobre la vida de otros. Tal vez los psicólogos llamarían a eso un narcisismo. La Biblia lo llama una idolatría, pues esa persona busca ser adorada por los otros. En la Biblia, desde el Primer Testamento, la palabra obedecer viene de una raíz que literalmente significa escuchar. Miren la connotación. El verbo hebreo traducido por obedecer es samabbe, literalmente significa escuchar a. La obediencia entonces en este vocabulario sugiere que oír se lleva a cabo bajo la autoridad de alguien o la influencia de alguien que habla, y ese escuchar implica un cumplimiento o un obedecer lo que dicha autoridad requiere. La obligación del hombre de obedecer a su hacedor o obedecer a Dios presupone, primero, el señorío de Dios sobre todas las cosas. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Señor. Y segundo, presupone su palabra, su revelación. Por eso la desobediencia en la Escritura siempre se une a la expresión no oír o no escuchar o no obedecer, que es la misma raíz. Ejemplo de eso lo podemos ver en el Salmo 81:11, que dice: yo soy el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Note que ahí está en paralelo. No escuchó mi voz, no me obedeció. No oír en el mundo de la Biblia es no obedecer. Y no obedecer es desconocer la palabra de alguien, en este caso la palabra de Dios. En el mismo horizonte, el Nuevo Testamento nos coloca frente al señorío de Cristo, cuando el Señor dice: toda potestad me ha sido dada, por tanto, id. Frente a su palabra, debemos hacer ¿qué cosa? Obedecer, guardarla, enseñarla y difundirla en todas las naciones de la tierra. De tal forma que el discipulado tiene el propósito de enseñar a guardar, es decir, enseñar a obedecer. ¿A obedecer qué cosa? Lo que el Señor nos ha mandado. De eso hablamos cuando hablamos de obediencia a la fe. Con todo este marco que nos ayuda a ubicarnos dentro de qué es lo que significa la obediencia y el problema supremo que tiene la sociedad actual con la autoridad y la egolatría de la autonomía de la voluntad, cosa que no es más que un mito. ¿Cómo rechaza la sociedad hoy la obediencia? Pero la pregunta es: ¿en qué situación está hoy la iglesia de Cristo frente a la obediencia a la fe? ¿Se está dando dentro de la iglesia esa obediencia a Cristo? Nuestro primer punto entonces va a ser la obediencia amorosa a Cristo. Y vamos a abordar el tema desde el eje de cuál es la motivación de la iglesia para obedecer. La obediencia amorosa a Cristo o el discipulado como obediencia a la fe. Ambas cosas son las que quiero unir. Yo no puedo decir que soy discípulo si no obedezco a la fe. Yo no puedo decir que soy discípulo si no obedezco a Cristo. No puede haber un discipulado sin obediencia. Solo el que cree, obedece, y solo el que obedece, cree. No puede desligarse ambas cosas. Podemos examinar nuestra vida de discipulado a la luz de la obediencia a la fe. Recordamos el texto que ya leímos en Romanos. Y la palabra de Dios. Este es el primer elemento que uno debe identificar con relación a la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba.
Note la unión, palabra de Dios, discipulado. Y después, discipulado, obediencia a la fe. No puedo decir que soy discípulo si no obedezco a la fe. Y no puedo decir que soy discípulo si no obedezco la palabra que el Señor nos ha mandado, nos ha ordenado guardar. En el texto de Romanos que ya leímos, volvemos a repetir, donde la segunda parte dice, nuestro Señor Jesucristo. Es un énfasis sobre la autoridad de Cristo, la autoridad de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover ¿qué? La obediencia a la fe entre los gentiles. Quiero resaltar, por amor a su nombre. ¿Cuál debe ser la motivación de la obediencia del creyente? Amor al nombre de Cristo. Amor a Cristo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obediencia a la fe? La obediencia, dada ya la revelación del Nuevo Testamento, como lo dice el texto de Mateo, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ya todo lo que el Señor nos enseñó está en la palabra revelada. Esta palabra se debe convertir para el creyente en una autoridad infalible, inerrante. De ahí que no puede haber discipulados sin obediencia a la palabra. No puede haber discipulados sin un seguimiento personal de Cristo. El tema de la obediencia es un tema central para la misión de la iglesia. No puede ejecutarse la misión de la iglesia si la iglesia no obedece, si la iglesia no se sujeta a la palabra de Dios. Pero el esquema del Nuevo Testamento es realmente muy sencillo. Jesús nos llama a ser discípulos. Jesús nos enseña. Jesús nos envía a ir a enseñar. ¿Sí ve? Cuando somos llamados por Cristo es un llamado a la fe. Cuando respondemos gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, inicia nuestro periodo de formación. Jesús nos enseña a guardar. Al final de esa formación, el Señor nos envía con la instrucción de que repitamos ese proceso. ¿Cuál proceso? De discipular, enseñar, enviar. Note que el centro de ese proceso es ser instruidos. Pero en este punto tenemos como centro la palabra de Cristo y el discipulado. En consecuencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida cristiana. En el texto de Mateo, Mateo nos dice claramente que los discípulos debemos enseñar a guardar. Enseñar a guardar quiere decir que ya usted ha aprendido a guardar. Es decir, usted ha aprendido a obedecer. Pero la obediencia cristiana va mucho más allá, como lo vamos a ver, de simplemente ejecutar actos. Porque en el contexto del Nuevo Testamento, la obediencia presupone una relación personal con Cristo. Ser discípulo de Cristo implica que yo he reconocido la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es digno de fe y obediencia. Seguimos a Jesús porque creemos y sabemos que Él es el Salvador, porque Él es el Hijo de Dios y porque el Padre, como lo dice el texto de Mateo, le ha concedido toda potestad. Ese es el primer inicio de la vida cristiana. La identidad de Cristo, ¿quién es? O dicho de otra forma, obedecer a Cristo por quien Él es. Es decir, porque Él es Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1:23. Porque Él tiene todo el poder, como lo veímos, y porque nos ha salvado. Esos son algunos de los puntos del motivo de la obediencia cristiana.
El señorío de Cristo establece la autoridad definitiva de su palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia debe asumir la palabra de Cristo, toda la revelación de la Escritura, como su única y suficiente autoridad. Este quizás es los puntos donde la sociedad moderna más choca. Como le decíamos, vivimos en un mundo que choca con la autoridad, que tiene una crisis fuerte con reconocer autoridades, con obedecer. Y de nuevo, no estoy hablando solo de hacer cosas, de cumplir cosas, sino de una obediencia realmente interna, de una disposición del corazón para someter todas nuestras inclinaciones a nuestro Señor. Lo contrario de esa sumisión voluntaria, de esa obediencia por amor, es la rebelión, que tiene muchas expresiones en el corazón del hombre, tanto activa como pasiva. ¿Se acuerdan la parábola? Sí, Padre, yo voy, pero no fue. Mientras que el otro sí, dice no, pero va. Pero en ambos se ve, hay la conflictividad y la complejidad del corazón del hombre frente a la obediencia. Y decíamos, curioso, el hombre de hoy reclama libertad, pero cuando es él quien está frente a alguien o tiene por alguna razón, alguna autoridad, ya no le gusta la libertad. Él tiene que hacer todo lo que yo digo, como yo lo digo y cuando yo lo digo y como yo quiera. Frente a esa situación era la que se encontraba la iglesia de Alemania. En un momento, un hombre se plantó como una autoridad sobre todo un pueblo y dijo, todo el mundo tiene que obedecerme. Todo el mundo tiene que hacer todo lo que yo diga, como yo lo diga, cuando yo lo diga. Yo seré la suprema autoridad. Yo gobernaré cada una de las etapas de su vida. Frente a eso, la iglesia no puede decir otra cosa que Jesucristo es nuestro único Señor. Hasta donde eso nos lleve, soportaremos las consecuencias de la única fidelidad a Cristo. Y en el caso particular de este famoso teólogo luterano, le costó la horca. Su seguimiento de Cristo lo llevó a ser ahorcado por este régimen. Y así se plantea el asunto, ¿es obediencia completa a Cristo o no es obediencia? Aquí no hay obediencias parciales o obediencias por conveniencia, obediencias o éticas circunstanciales. O eres obediente o no lo eres. No hay otra alternativa. O Jesucristo es tu único Señor, bajo cuya autoridad está nuestra vida como discípulos, o no somos obedientes a la fe. En Hechos 6, el versículo 7 decía, y la palabra de Dios crecía. Miren que no puede haber obediencia al Evangelio si no hay palabra de Dios. Es una clara desobediencia al Evangelio cuando en un púlpito no hay palabra de Dios. Ahí no hay discipulado. Ahí no puede haber obediencia a la fe. Es una clara desobediencia a la fe cuando en un hogar no es regido por la palabra de Dios. Ahí no hay, donde no hay palabra de Dios no hay discipulado. Donde no hay discipulado no hay creyente, no hay cristiano. Porque de eso se trata la fe. Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Pero cuando nosotros hablamos de obediencia a la fe, ¿qué estamos diciendo? La obediencia que requiere el Evangelio no es una obediencia natural del corazón del hombre. No es que a nosotros nos brote el deseo natural de sujetarnos a una autoridad y de obedecer. Es más bien todo lo contrario. Siempre que sentimos que alguien está poniéndonos un límite
enseguida nuestro corazón resalta, ¿y yo por qué tengo que sujetarme a eso? ¿Por qué yo tengo que obedecer? ¿Porque es mi padre? ¿Solamente por eso? ¿Porque Dios lo puso ahí como autoridad sobre el Estado? ¿Solamente por eso? Siempre buscamos motivos, entre comillas, para obedecer, o más bien argumentos para nuestra rebelión. Más bien, ¿cómo justificamos nuestro innato deseo de no obedecer? Con esto nosotros vemos que la obediencia que requiere el Evangelio no es un asunto natural, no es un asunto de fuerza de voluntad, es un asunto de nuevo corazón, es un asunto de nuevo nacimiento, de mente nueva, de emociones nuevas que deben ser santificados, de una nueva vida. No es un asunto de meramente hacer o no hacer, no es un asunto de una adecuación externa de mi conducta a una norma, es un asunto de fe en Cristo. Solo el creyente que tiene fe en Cristo obedece a Cristo a pesar de cualquier circunstancia temporal que en su razonamiento le diga, es mejor que en este momento pases por encima de esa obediencia a Cristo y después la retomes cuando no haya ningún problema o consecuencia que pueda venir de esa obediencia. Si declarar tu fe en Cristo y no reconocer la autoridad de alguien como Hitler te va a poner en problemas, por una vez en la vida que lo hagas, no va a haber problema. ¿Cuántos hubieran salvado su vida con esa lógica en la época del régimen de Hitler? Y uno dice, ¿eran tan tercos esas personas que no valoraron su propia vida? ¿No era mejor decir, sí, Führer, obedecemos y ya? Y aquietar sus conciencias. Pues lo que nosotros vemos es que eso no es un asunto natural, es un don de Dios. La fe en Cristo es un don de Dios. La obediencia de la fe es entonces un don de Dios. Es el Espíritu Santo el que capacita a los discípulos para que puedan obedecer a la fe. A los discípulos se nos capacita para obedecer. Por eso se nos da por gracia el Espíritu Santo, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo del 4 al 14, que no lo vamos a leer completo. Pero sí podemos ver que el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, 26, nos ayuda en nuestras debilidades. Es decir, no estamos solos en el camino del discipulado. Somos asistidos por la gracia de Dios. No estamos solos porque el Señor mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos acompaña en el camino del peregrinaje de nuestro discipulado. Él nos auxilia en nuestras debilidades. Así que cuando respondemos con fe a la palabra de Dios y obedecemos, eso solo es porque el Señor Jesucristo estuvo ahí con nosotros, sosteniendo cada uno de nuestros pasos. A eso nos referimos cuando hablamos de obediencia a la fe. Ahora, ¿cuál es la motivación evangélica? La motivación del evangelio a esa obediencia. Que este también es un mandato que debemos obedecer. No es solo obedecer, sino que debemos obedecer por amor. De tal forma que nosotros podemos incluso examinar nuestra obediencia desde ese principal mandamiento. Si cumplimos el mandato, pero no amamos, no hemos cumplido el mandato. ¿De dónde sacamos eso? Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amas. Si me amas, guardarás. Eso quiere decir que la obediencia cristiana es una obediencia en un contexto de relación con Jesús. Si me amáis, ese es el rasgo distintivo del discipulado cristiano.
amor a Cristo. Si me amas, guardarás. Y ese guardar es sinónimo de obedecer. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. El texto nos habla de la motivación de la obediencia. ¿Por qué debemos obedecer? Por amor. El amor es el centro de la ética cristiana. La ética cristiana no se sostiene sobre una norma, sino por el amor personal a Jesús. Esto es así desde el primer pacto. Algunas personas creen que esto es la introducción o lo introduce el Nuevo Testamento. Pero si uno lee con detalle Éxodo capítulo 20, versículo 3, solo para nombrar un texto, dice, y muestro misericordia a millares, y dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De tal forma que el mismo que está hablando y diciendo, a los que me aman y guardan mis mandamientos en el Éxodo, es el mismo Dios que está hablando en el nuevo pacto, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que lo ama. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Note esa afirmación. Y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué pasa si no los guarda? Ese es el que no me ama. El texto es muy claro. Me amas, guardas. No me amas, no guardas. Solo el creyente cree y solo el que cree obedece. Y solo el que obedece es un verdadero discípulo. Enseñar a guardar también implica obedecer. Hay una estrecha relación aquí entre amor y obediencia. El amor en la Biblia es concreto y se manifiesta en actos concretos de obediencia. Por el contrario, la desobediencia es un signo claro de no amor. El que no me ama no guarda mis palabras, dice el Señor en Juan 14, 24. Esta obediencia a Jesús entonces es obediencia a su palabra y es obediencia al gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos cómo la obediencia está relacionada con amor a Dios y con fraternidad. Amamos a Dios, amamos al hermano. Y todo esto tiene una sola causa posible, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 5:5, y que el Espíritu Santo ha producido en nuestros corazones el fruto del amor. En este punto es importante hacer una meditación. ¿Qué es lo que está motivando nuestra obediencia? ¿Qué es lo que motiva nuestra obediencia? ¿Es cumplir algún requisito para ser salvo? ¿Mostrarle a los demás que estoy muy comprometido? ¿Mostrar que soy muy santo? ¿Que me esfuerzo más? Si no es un sincero y profundo amor por Cristo, todas las demás motivaciones no tienen ningún valor. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice la Escritura. Primera de Corintios 1, del 1 al 3 dice, puedes vender todo lo que tengas y darlo a los pobres. Puedes incluso dar tu propia vida, tu propio cuerpo para ser quemado. Pero si no tienes amor, nada soy. ¿Qué decimos con esto? No hay cristianismo sin amor a Cristo. No hay cristianismo sin amor a Cristo. Puede haber tal vez una ética cristiana, es decir, personas que digan, oh, eso es bueno hacerlo. No robar es bueno, no matar es bueno, es hasta conveniente socialmente. Pero eso no se puede confundir con la obediencia a la fe. Porque el cristianismo no es una mera ética, sino un amor sincero y genuino por nuestro Señor.
Así que la obediencia a la fe nos pone frente a alguien, frente a Dios mismo, que nos dice, ¿me amas? Así como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Esa es la pregunta que Jesús le hace al discípulo. Si me amas, entonces vendrá una obediencia. Pero no se trata solo de obediencia, se trata primero de amor y de un amor a Cristo. Un amor a Cristo del que Él mismo nos dio ejemplo. Por eso la segunda parte es la obediencia de Cristo y nuestra obediencia a Cristo, en el contexto de nosotros como discípulos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5, del 7 al 10, solamente vamos a leer la parte que dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Note ahí, para todos los que le obedecen. Para los que no le obedecen, no. Entonces, en Mateo 16, 24, el Señor dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que nosotros debemos ser obedientes como el Señor vivió esa obediencia mientras se encarnó. Filipenses nos explica que Jesús en obediencia va a la cruz. ¿Pero por qué era necesaria la cruz? Por la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan? Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que el mayor ejemplo de obediencia al Padre es el mismo Señor. Así que nuestro Señor muere para liberarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la muerte eterna y para justificarnos. Y Hebreos nos dice que la obediencia de Cristo fue la fuente de nuestra salvación, pero para los que le obedecen. Es decir, no hay vida cristiana sin obediencia personal a Jesús. Como lo dijo el pastor Bonhoeffer, solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Pero como hemos dicho, aquí no se trata de algo de fuerza de voluntad. Se trata de que hemos sido liberados para poder ser libres, pero esa libertad es una entrega voluntaria de nuestro corazón a la voluntad de Dios. La verdadera libertad es la sujeción humilde y voluntaria de nuestras vidas a nuestro liberador. Solo la obra de Dios es la que nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero no para un libertinaje o para una autonomía de la voluntad, sino para que podamos rendir nuestra voluntad a la obra de Dios, al mandato de Dios. En Deuteronomio siempre se usa a veces el texto que dice, aquí yo he puesto dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Y se ha usado ese texto para decir que el hombre es autónomo en la escogencia de esos caminos. Lo que no se nota es que ese texto solo está después de que Dios ha liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto, después de las plagas, después de que Dios ha destruido el imperio del faraón y el imperio de la muerte sobre sus vidas. Solo en ese momento el hombre puede, cuando ha sido liberado de la esclavitud del pecado, entonces iniciar un camino de obediencia. La acción de la libertad del pueblo no fue una acción conjunta entre el pueblo de Israel y Dios, no.
La acción fue solo de Dios. Las plagas vinieron solo de la voluntad de Dios y Dios fue el único liberador. Éxodo dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. No se trata de que la libertad sea una acción conjunta entre Dios y el hombre. La libertad para el creyente es un don de Dios. No vive por sí mismo esa libertad. Pero una vez libertados de nuestra esclavitud al pecado, somos llamados a seguir a Cristo, esto es, a ser sus discípulos. Somos llamados a la obediencia a la fe, a seguir las pisadas de Jesús. Como dice Primera de Juan, a andar como Él anduvo, a tomar su cruz y seguirlo a donde quiera que Él vaya, aunque eso implique la muerte. ¿Qué implica eso? Que debemos dejar de lado el amor al mundo para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y como hemos dicho, eso nos pone de frente a nuestro Señor. Así que el llamado que hace Filipenses es, así como el Señor fue obediente, nosotros somos llamados a imitarle a Él en la obediencia a la palabra del Padre y a la palabra de Cristo. No somos dueños de nuestras vidas como muchos creen. Nuestras vidas fueron compradas por precio y por precio de sangre. Somos libres hoy gracias a la justicia imputada de Cristo en la cruz. Él murió por nosotros. Su muerte fue nuestra obediencia. En su vida y su muerte a nosotros se nos cuenta esa obediencia, no porque la hayamos merecido. Ninguna obediencia nuestra nos acerca al Padre. Nos acercamos al trono de la gracia por la obra de Cristo. Eso quiere decir, entonces, que debemos imitar a Cristo en su obediencia, seguirle, como dice Primera de Juan, andar como Él anduvo. Cuando notamos que esa es la exigencia del Evangelio y que el Evangelio nos exige obediencia y que esa obediencia debe ser una obediencia imitando a Cristo. Y cuando vemos nuestra naturaleza rebelde y contumaz, cuando nos enfrentamos al grado tan imperfecto de nuestra obediencia, entonces uno se pregunta, ¿qué nos espera entonces? ¿Qué esperanza tenemos? Porque si nosotros examinamos nuestra obediencia y la motivación de nuestras acciones, lo que vamos a ver no es de ninguna manera algo alentador. Todo lo contrario, cuando comenzamos a examinar nuestra vida a la luz de nuestra obediencia a la palabra de Dios, lo que viene a nuestros corazones es duda, culpa, inseguridades y el recuerdo de todas las ocasiones donde nuestra vida se ha caracterizado más por la rebeldía y por la desobediencia que por un amor a Cristo obediente. Por eso el último punto es la obediencia imperfecta o santos imperfectos. Cuando nosotros vemos que Cristo fue perfectamente obediente y vemos nuestra obediencia a Cristo tan frágil, tan imperfecta, la pregunta que viene es, ¿qué esperanza tenemos frente a esa obediencia tan lejana, tan imperfecta, tan insuficiente? ¿Qué esperanza tenemos entonces? Es la pregunta legítima. Cuando uno ve, Cristo fue perfectamente obediente y la Escritura nos exige obediencia a la fe, entonces uno se pregunta, caramba, con mi reiterada desobediencia y con mi rebeldía, que se expresa de muchas maneras, incluso tratando de controlarle la vida a alguien, queriendo usurpar el Cristo la autoridad de Cristo como única autoridad sobre la vida de esa persona, queriendo que me idolatre a mí, ¿qué vemos?
Pues vemos que lo que nos dice Romanos 5:19 es nuestra esperanza. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Esa es nuestra esperanza. En la obediencia de Él hemos sido constituidos justos, no por nuestra obediencia, sino por su obediencia. Nuestra justicia está afuera, no adentro de nosotros. La desobediencia de Adán introduce el pecado en el mundo. El primer pecado del hombre fue un acto deliberado de desobediencia. Recordemos, la mujer escucha la voz de la serpiente y fue engañada. Oye, miren, oír la voz de la serpiente, obedecer la insinuación de la serpiente, que decía que Dios había mentido y que no era cierto que el día que comieran del árbol morirían. Así que, pero la mujer fue engañada. Pero la desobediencia del primer hombre fue un acto de desobediencia voluntaria, como lo dice 2 de Timoteo 2, versículo 7. Los efectos de esa caída, de esa desobediencia de Adán, cayeron sobre todo ser humano, de tal forma que nuestros pensamientos, nuestras emociones se vieron afectadas por el pecado. Por eso somos dados a la concupiscencia, a amar este mundo. Ahora, eso para el creyente tiene un cambio significativo con la regeneración. Pero nosotros somos conscientes que a pesar de la regeneración hay un remanente de pecado presente en nosotros que nos inclina hacia la desobediencia, que nos inclina hacia la incredulidad, que nos inclina hacia no amar a Dios. ¿Obedecemos al Señor siempre y completamente? No, esa es nuestra respuesta. Siempre habrá una obediencia imperfecta. ¿Eso quiere decir que no somos santos? No. Por eso decíamos, santos imperfectos, al mismo tiempo justos, al mismo tiempo pecadores. Pero eso implica que debemos pasivamente esperar solamente. No. El Señor nos llama a la obediencia, nos exige esa obediencia. Eso nos ubica dentro del contexto de una lucha contra nuestra propia naturaleza, una lucha contra las inclinaciones desobedientes de nuestra naturaleza pecaminosa, una lucha que se impone contra nuestra propia voluntad. Como dice Pablo en Romanos, hacemos lo que no debemos y sentimos el peso y las consecuencias de la culpa y nos duele y clamamos, miserable de mí, ¿quién me libertará? Gracias a Dios por Jesucristo, deberíamos decir, por su obediencia a favor nuestro, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Sí, hermanos, la obediencia de Cristo es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Su cruz es nuestra salvación. Su obediencia es nuestra seguridad. Y en medio del peregrinaje, de la lucha por la obediencia diaria, el Señor no nos abandona. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su Hijo somos obedientes. A pesar de la imperfección, somos perfectamente amados por el Padre. Pero aún más, Cristo no nos deja solos en el camino. Él nos llamó a seguirle, a ser sus discípulos. Recuerda que Jesús es el Emmanuel. Él camina contigo y conmigo. Él te ayuda a perseverar.
Él está todos los días a nuestro lado y nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda a ser obedientes. Él nos ama y nos da su amor para que le podamos obedecer. Exhortaciones y conclusiones finales. Para el discípulo, perseverar en la obediencia a pesar de nuestra imperfección, teniendo conciencia de que no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. La obediencia a la fe va más allá de un mero moralismo o de un mero legalismo. Es una obediencia radical a Cristo Jesús. Es una obediencia que surge de la fe y el amor, que no reduce la vida a cumplir normas, sino a amar a Dios sobre todas las cosas. En medio de eso debemos ser conscientes de que somos frágiles, somos polvos. No habrá, mientras peregrinemos en esta tierra, una obediencia perfecta a la voluntad de Dios a causa del remanente de pecado. Pero hay que evitar que la conciencia de esa condición de remanente de pecado se convierta en una excusa para la pasividad, para no ser responsables de luchar contra la tentación y de obedecer a la palabra de Dios contra nuestras malas inclinaciones. Tenemos esperanza de que no estamos solos en esta batalla. Jesús está todos los días hasta el fin del mundo acompañándonos, porque Él es Dios con nosotros. Pero es Él quien nos manda a guardar su palabra y enseñar a guardar su palabra. No nos deja solos en el peregrinaje de la fe, eso es cierto. Pero el cristiano siempre debe recordar que él vive bajo autoridad, bajo una sola autoridad. Ninguno puede decir Jesucristo es Señor mientras reconoce cualquier otro señorío sobre su vida. O se vive bajo la ley del amor de Cristo o no se vive. Ahora, esa ley es la ley del amor, la ley de la gracia. En ese contexto, como dice Primera de Juan, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque la obediencia es el fruto de la fe y la fe es un don de Dios. Para quien no es discípulo, el cristianismo no se puede confundir con un sistema de ética o de moral. No creas que si has guardado algunos mandamientos que están en la ley de Dios, eso te puede dar paz con Dios. Eso no es así. Pues solo la obediencia al Hijo de Dios, solo su perfecta obediencia, si se imputa a ti, te puede dar paz. En su muerte sacrificial, solo esa obediencia perfecta puede realmente reconciliarte con el Padre. Medita en esto, tus obras no te pueden salvar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento, no puedes amar y obedecer a Cristo. Porque solo la fe nos capacita para vivir una vida de obediencia. Clama a Cristo para que te salve y para que su Santo Espíritu te conceda creer y te ayude a caminar en el camino de la obediencia cristiana. Oremos, hermanos.